Muy buenas noches, bienvenidos al Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, una iniciativa del Banco Popular Dominicano que contribuye a fortalecer la oferta cultural y turística en Ciudad Colonial. Para nosotros es un gran honor inaugurar el calendario de actividades de este año 2026 con la presencia de don Bernardo Vega y don Manuel García Arévalo, dos personalidades tan prominentes en el estudio y la investigación de nuestro pasado prehispánico. Gracias a ambos por prestigiarnos con su participación. El encuentro de hoy tiene como eje central el semí de algodón, un extraordinario objeto arqueológico que ha generado un gran interés tanto nacional como internacional. Esta conversación es una especie de continuación de aquella que sostuvieron en este mismo espacio hace unos cuantos meses el arquitecto Cristian Martínez, quien también nos acompaña esta noche, Cristian Martínez Villanueva, y el propio García Arévalo en torno a esta emblemática pieza. De inmediato paso a presentar solo con algunas pinceladas a nuestros distinguidos invitados, quienes tienen una amplísima y destacada y reconocida trayectoria. Bernardo Vega Boarí es escritor muy prolífico, economista, historiador, antropólogo, profesor universitario, politólogo, sociólogo dominicano. Fue director del Museo del Hombre Dominicano y ha ocupado distintas posiciones importantes como gobernador del Banco Central, miembro de la Junta Monetaria, embajador en Washington y director del periódico El Caribe, entre otras. Es miembro de las Academias de Ciencias y de Historia de la República Dominicana. Manuel García Arévalo, don Manolito, es empresario, arqueólogo e investigador de la cultura taína. Desde muy joven, colecciona piezas prehispánicas de diferentes lugares del territorio nacional. Es investigador y presidente del voluntariado del Museo del Hombre Dominicano. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre el tema taíno. Es parte fundamental de este centro cultural, cuya muestra permanente está compuesta por piezas de su colección cedidas generosamente para el conocimiento de los visitantes dominicanos y extranjeros. Este conversatorio será moderado por nuestro asesor cultural, el querido y apreciado José Enrique del Monte Soñé, experto en conservación de monumentos, urbanismo y académico, además de docente, poeta y ensayista. Sin más, paso la palabra a José Enrique para dar inicio a la conversación. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Sí, nos sentimos con un tema como si fuera familiar, porque ya el 20 de agosto nos reunimos aquí un grupo para conocer detalles de esa pieza valiosa que es el semí de algodón y que los dos ponentes de esta noche son protagonistas esenciales junto con Cristian Martínez, que esa vez participó. Pues todos nos quedamos encantados con lo que se mostró en ese momento, pero por supuesto la pieza es tan maravillosa y tan enigmática que siempre aparece un tema sobre ella. Se sigue investigando, se siguen descubriendo facetas de la misma, es inconcluso y eso es maravilloso desde el punto de vista científico. Después de terminar con esa noche tan maravillosa, Bernardo Vega, que estuvo aquí presente y participó como público y tuvo una tremenda opinión y participación como uno más de los que estaban en el podio, se acercó a nosotros y dice, hay más cosas que tenemos que hablar del semí. Tengo muchas cosas que quiero compartir. Inmediatamente, bueno, pues este lugar es para eso. Este lugar es para seguir explorando todo el pasado prehispánico, los ancestros nuestros, esta cultura. Y por supuesto que le dijimos que sí. Hay mucho entusiasmo. Bernardo ha estado trabajando como siempre con esa disciplina nuevamente para compartir con nosotros esas últimas investigaciones sobre este elemento. Y bueno, de inmediato yo pienso que vamos a empezar con Bernardo Vega. Después Manolito García Arévalo va a hacer también comentarios sobre la presentación y el público entre nosotros tendremos un diálogo participativo que es lo más reconfortante y significativo de la reunión esta noche. Así que sin más preámbulos, Bernardo, el escenario es suyo. Muchas gracias.
Damas y caballeros, bienvenidos. Gracias por estar aquí. La noticia es que ha aparecido un mellizo del semí de algodón. Como todos mellizos son idénticos. Ustedes lo ven ahí, uno al lado del otro. El que ha aparecido es el de la derecha. Y, para mi sorpresa, se mueve. Vamos a ponerlo a moverse. Este semí viene con música de fondo. Ustedes ven cómo se va moviendo. Se puede poner para arriba, para abajo. Se ve la parte de adentro, la espalda, la cabeza, donde está el cráneo. Lo de arriba es, yo creo que era, bueno, lo decapitó el campesino que lo encontró en Enriquillo con un machetazo, creyendo que era un monstruo o un diablo, y perdió la parte de atrás de la cabeza. Yo creo que ahí había un plato ceremonial de esos de que se usan para la ceremonia de la coba, pero sobre eso hablaremos más tarde. También tiene la ventaja este semí mellizo que se puede ver por adentro. Miren cómo está. Ahí está una piedra, un palo, el cráneo, o lo que queda del cráneo porque se perdió la parte de atrás. Ese es el palo que se puso para que en la parte de arriba se pudiera ponerse el cráneo y no se cayera el cráneo. Hay una piedra que le da peso. En fin, que es un aporte importante para conocer este mellizo, que tengo que ahora admitirle que es un mellizo virtual hecho con computadoras en Italia. Van a ver ahora, voy a pasar al próximo. No sé qué me pasa aquí. Miren, ahí fue como se hizo el semí virtual. Con todas esas máquinas se fue haciendo contactos con diferentes partes del semí, y ese semí está ya en mi celular y ustedes lo puedan tener todo en su celular, por adentro, por afuera, rayo X, etcétera. La próxima pieza compara el semí de algodón con dos semillas de barro. Fíjense cómo los del medio y el de la derecha son vasos efigies, se ponía agua por arriba y entraban dentro. Pero fíjense lo que tienen en común. El próximo también se ve el plástico ahí, pero fíjense que este semí de algodón originalmente se pensó que había sido localizado en el Maniel, y el Maniel era el nombre antiguo de San José de Ocoa, pero realmente es el Maniel Viejo, que es una zona al oeste de lo que antes era Petitru, el pequeño hoyo, y que ahora se llama Enriquillo, donde apareció el semí de algodón. Aquí vemos cómo el semí de algodón tiene un cinturón. Algunos dicen que es un ombligo, realmente es un cinturón. Fíjense en la pieza de la derecha, es un vaso efigie, tiene un cinturón. Fíjense, las dos tienen las piernas muy anchas, el pene también es común en ambos, y la ubicación de los brazos también. En el próximo vemos también cómo el semí de algodón también tiene el pene
y el grosor de las piernas en ambos. El de la derecha es de madera. Luego vemos aquí la parte de atrás del semí de algodón que enfatiza el aspecto esquelético. Como se sabe, el chamán, que es el cacique, para que tuviera efecto la droga, la piptadera peregrina, en la ceremonia de la caoba, se pasaba varios días sin comer para debilitarse físicamente, pero entonces ponen ese aspecto esquelético. En la pieza de la derecha ustedes verán también el énfasis en los aspectos esqueléticos de la misma. En la próxima vemos el efecto del machetazo del campesino al encontrarse con la pieza que le destruyó la parte de atrás del cráneo. Y a mí me da la impresión que toda esa tela que aparece ahí, como que sobra, era parte de un plato de la caoba, tal vez que se colocó ahí y que desapareció con el machetazo. En la próxima vemos cómo lo que no es el ombligo, sino un cinto o faja, hay una marca, un tizne dentro del círculo que yo creo que tal vez sea las aguas, con el líquido de las aguas se hace ese color, y posiblemente ahí había una pieza que se perdió, que era una carátula, como pronto veremos. Fíjense que en el próximo, ahí hay una pieza hecha en Europa con posterioridad al descubrimiento, pero basada en motivos taínos. La carátula del medio es posiblemente la carátula que estaba en la otra pieza del semí de algodón y que desapareció. Fíjense lo que dicen los cronistas. Tenían unos cintos tan anchos como 3 buenos dedos, que se ceñían de la misma pedrería y hecho en ellos diversas labores, de ellas blancas y coloradas. Fíjense que son blancas y coloradas, efectivamente. Y por la parte de dentro, que decimos del revés, donde se parecía todo el hilo de algodón con las piedras estaban asentadas o cosidas, era de ver cuántos lazos y vueltas como si estuvieran pintas tenían. Es decir, esa es la cinta hecha con elementos europeos. Los caracoles posiblemente sean africanos o hay espejos, pero es copiando una pieza taína, igual que, digamos, Picasso, cuando vio las esculturas de madera de Benín, le influyó en promover el cubismo. En la próxima imagen vemos diferentes grosores del tejido de algodón. El de la izquierda arriba es del lado derecho de la espalda, el de la derecha es el hombro derecho del semí de algodón, abajo a la izquierda es un detalle de la oreja y abajo a la derecha está un detalle de la mano derecha del semí. Es decir, diferentes tipos de algodones o diferentes tipos de costuras de algodón fueron utilizados por diferentes aspectos de el semí de algodón. Veamos ahora la boca. Falta por hacer, en Europa están pensando en hacerlo, sacar una muestra de ADN de uno de los dientes para ver detalles sobre el ADN de la pieza. Cuando dirigimos el Museo del Hombre conseguimos una donación de dinero y se hizo una muestra de 1000 dominicanos
para ver su ADN, cuál era de origen africano, cuál era europeo y cuál era taíno. Y por casualidad, el individuo con mayor proporción taína, que en promedio fue muy inferior en Santo Domingo que en Puerto Rico o Cuba, porque ahí prevalecieron por más tiempo los taínos, fue precisamente un señor de Barahona. Y precisamente esto se encontró muy cerca de Barahona en el sur, en Petitrú o en Riquillo. Y tal vez si se saca el ADN podrá saber si estamos hablando de un taíno o de un caribe. Ahora vamos a ver estas cosas puestas en los pies, tanto del semí de algodón como de las otras piezas que hemos visto. Estamos hablando, como explica Hernando Colón, con referencia a las mujeres de Guadalupe, las cuales se presumen eran taínas capturadas por los caribes. Dice: estas mujeres llevan las piernas fajadas desde las pantorrillas hasta las rodillas, con algodón hilado para que parezcan gruesas, a cuyo adorno llaman coiro, y lo tienen por gran gentileza, y se lo aprietan de tal manera que si por algún motivo se les afloja, aquella parte de la pierna parece muy delgada. Estos mismos acostumbran en Jamaica los hombres y las mujeres que aún se fajan los brazos hasta el sobaco, quizás de brazaletes que antiguamente se usaban entre nosotros. Aquí vemos los ojos del semí de algodón. El de la derecha, que está oscuro, ahí lo que hay es un caparazón de un pequeño carey o de una tortuguita. Eso lo encontraron en Europa. Ustedes recuerdan ver cuando los huevos de las tortugas se abren y salen todas las tortuguitas caminando hacia el mar, chiquititas. Pues si uno toma la parte de arriba, eso es lo que se puso ahí, mientras que el ojo de la izquierda, en el fondo lo que tiene es el propio algodón. Pero fíjense cómo la pieza de la izquierda tiene un pedazo de caracol redondo, blanco, y pudiera ser que el ojo de la derecha también lo tenía y que se perdió después. Luego vemos una pieza taína que está en Europa de madera, comparándolo con el semí de algodón, y vemos cómo lo de los ojos, que ahora sabemos que es de una tortuguita, pero en Martinica apareció un semí de algodón, y allí dicen lo siguiente: el señor Duparquet, teniente general de su majestad en la Martinica, me aseguró que los salvajes de esta isla habían encontrado en las cavernas algunos ídolos de algodón con forma de hombres que tenían granos de jaboncillo en lugar de ojos y una especie de casco hecho de algodón sobre la cabeza. Fíjense otra vez la referencia al plato, ¿no? Aquí tenemos un retrato de Rodolfo Cambiaso, que fue el que compró y adquirió en Petitrú, en Riquillo, en 1882, durante el gobierno de Ulises Heró Lili, la pieza. Y una investigadora italiana trabajó en el Smithsonian y encontró este documento de Cambiaso de 1906, que dice que encontró un muñeco encontrado en una cueva cerca de Petitrú, en Riquillo, y por un montero, quien consideró que era un diablo, y con un machete le dañó la cabeza. Eso fue en 1882, cuando Ulises Heró. A principios del siglo XX, Fuchs dibujó estas piezas. La de la izquierda es la que apareció junto con el semí de algodón. Fíjense cómo aún en esa época, ya en 1891, está la diferencia en los ojos, lo cual significa que perdió, si es que algún día tuvo o tenía el caracol en el ojo derecho.
Y luego está Cronó, que vino después y logró ese dibujo. También en los ojos se nota la diferencia. Entonces viene la historia de 1970. Yo era asesor económico del gobernador del Banco Central, de Diógenes Fernández. Fuimos a la reunión del Fondo Monetario en Copenhague y con ese motivo la empresa que en esa época imprimía los billetes dominicanos, Tomás de la Rue, nos invitó a ir a Londres y yo me escabullé y fui al Museo Británico a ver la famosa pieza de madera. Pero me informaron que todas esas piezas estaban en las afueras de Londres guardadas en cajas y que ninguna estaba en exhibición. Entonces yo pedí que me mandaran fotografías de las piezas taínas. Y cuando me llegaron entre las fotografías encontré esta, que era precisamente el semilla de algodón y la otra pieza que la acompañaba. Entonces yo pensé inmediatamente que era una maravilla que ese semilla de algodón de Fuchs y del otro, del principio del siglo, estuviese en Londres. Pero noté que tenía un cartel en el brazo derecho, un cartelito que es como un número de como si estuviera en venta la pieza, ¿no? Pero me informaron en Londres que nunca tuvieron esa pieza, que ellos no saben cómo llegó esa fotografía ahí. Entonces yo tuve que ponerme a averiguar dónde diablo podía estar ese semilla de algodón, que obviamente existía ya a principios del siglo XX. Como el que la encontró era natural de Génova, el almirante Cambiaso, pues escribía a Génova y después de varias averiguaciones y contactos, alguien me dijo, mira, en Turín hay una pieza. Y entonces escribí a Turín. Y yo, sí, tenemos en una vitrina con piezas taínas, tenemos con piezas peruanas, tenemos esta momia peruana, el semilla de algodón, los que pensaban que era. Entonces yo le expliqué, le mandé toda la información de que se trataba de una pieza taína. Fui eventualmente a Turín. Ya habían confeccionado allá cosas, afiches sobre esa pieza que era tan importante. Corrió el rumor que el estudiante que fuera a tocar el semilla de algodón pasaba sus exámenes. Entonces fue tan complicado que tuvieron que guardar la pieza. Pero yo pude cargarla, como si usted es el padre de la criatura, la cargué. En esa época no se usaban guantes, ni se tapaba uno la cara, ni nada de eso. Ya eso está prohibido. Pero en la próxima veremos cómo en la foto del medio la pieza está muy doblada. Es como si estuviera siempre sentada en un dujo. Y nótese en el de la derecha, el enorme turbante que tiene en la cabeza, que yo creo que era algo para un plato o algo así, y que desapareció cuando el machetazo, ¿no? Ahora vamos a ver algo sobre el cráneo roto. Fíjense cómo en el de la izquierda aparece el pedacito de un carey en el ojo, y en la derecha se evidencia cómo fue cortado de un machetazo el cráneo. Mucho después, siendo yo director del Museo del Hombre, publiqué este libro, El semilla de algodón, donde hay 16 trabajos de investigadores europeos, dominicanos y otros sitios, todo lo que se sabía en ese momento sobre el semilla de algodón. Pero desde entonces, como ustedes se están dando cuenta, ha surgido mucho más información científica sobre el semilla de algodón. Aquí hasta hay una moneda, no sé si es una moneda del Banco Central o alguien que lo hizo, pero en Puerto Rico hay una réplica bastante exacta del semilla de algodón en un sitio donde ponen velas y se reza. En Puerto Rico tiene un problema de identidad, si son americanos, qué es lo que son, y han cogido lo de taínos muy en serio. Muchos dicen que son descendientes de taínos y rezan eso,
Y los dominicanos en la reunión de Fitur se llevaron un semí de algodón grandísimo que está por ahí y lo llevan. Pero no es el único semí de algodón. Fíjense. Esta es una pieza un semí que apareció en Múnich, en el Duque de Baviera, y fue publicado por Lorenzo Pignoria en segunda parte del Immagini degli Indiani en 1615. Es decir, esa pieza perteneció o fue enviada al cardenal Cisneros. Juan Vallejo, en el Memorial de la Vida de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, nació en 1436, murió en 1517, dice: cuando el padre Francisco Ruiz regresó a Castilla, llevó al cardenal Cisneros pan, casabe, hamacas y una arca o 2 ídolos de diversas maneras, de formas espantables de los espíritus malignos, hechos los ojos y los dientes de hueso de pescado y los cuerpos como de cuentecillas o faldas de jaragán para jinete de guerra que usamos acá, y los pies y orejas de algodón, todos hechos de sus manos. Es decir, este semí no es tanto algodón, sino que son, como dicen, cuentecillas me imagino, de caracoles. Esto se publicó ya muerto Cisneros, que fue el gran inquisidor, así que para él había que quemar todo, había que no solamente quemar gente viva, sino quemar ídolos de este tipo, ¿no? Y la ilustración de la derecha está en la Biblioteca Angélica de Roma y creen que es algo mexicano. Dice: ídolo general de mexicanos por quien a menudo hablaban el demonio. Bueno, la Inquisición acabó con eso, pero acuérdense también que Geraldini, siendo nuestro primer obispo y está enterrado en nuestra catedral, no muy lejos de aquí, envió al Papa varios semí de algodón y pidió que lo exhibieran en frente de las catedrales de Roma, y él decía, antes hablaban, ya están mudos. Y era que había un hoyito a través del cual el chamán hablaba para que los indios creyeran que era el ídolo que estaba hablando. Pero esto lamentablemente desapareció, pero esto es un semí no de algodón, sino de cuentecillas de caracoles. Volviendo al semí de algodón, bueno, eso, no sé, esa es otra pieza hecha por europeos, imitando piezas taínas, pero ahí es más complicado porque la cara está hecha de un rinoceronte, del cuerno de un rinoceronte africano. Contiene adentro alambres, espejos y toda una serie de cosas puramente europeos. Fíjense el plato de la caoba arriba y cómo tiene una cinturón aparte, es decir, está separado el cinturón de abajo para otra vez el tema de los cinturones. A mí me da la impresión de que están tratando de imitar a un cardenal católico con esta pieza. Aquí vemos a la izquierda el pedazo de madera que se utilizó. No, pero a la izquierda está a la izquierda está la piedra y a la derecha está la piedra primero y después el gran palo de madera con la punta que fijaba el cráneo. Hay más detalle de esto. Aparece
Este es un corte virtual del semí de algodón, donde los diferentes materiales están representados por diferentes colores. El amarillo gris es el tejido de algodón, el marrón es la madera y el gris y blanco son la piedra y los huesos del cráneo. Aquí vemos a la izquierda la piedra grande que va a estar en el medio y que le da fuerza y balance a la pieza, y a la derecha el pedazo de madera que sostiene el cráneo. Y con la tecnología moderna pues se puede hacer todas imágenes en 3 dimensiones. Hay una imagen a la izquierda del cráneo obtenida mediante la segmentación del volumen tomográfico. No me pregunte qué significa eso, pero eso es así. Y a la derecha hay una renderización en 3 dimensiones de las piernas y los pies. Vemos elementos de madera en la base del pie. Es decir, es como un zapato que tiene ahí a la derecha. Y en el interior de la pierna, es un camino largo así, es un atado de fibras que le da fuerza a la pierna. Bueno, ¿y este entierro secundario de quién es? Del Matungerí, que es el más alto de los taínos, el Guaraxerí, el Guamiquina, no sabemos. Pero este es un ejemplo de una aplicación web para la visualización interactiva del modelo de 3 dimensiones con textura de color del semí de algodón. Y la aplicación ofrece al usuario un conjunto de opciones de visualización y herramientas analíticas para ir viendo más detalles sobre la pieza. Aquí vemos el gemelo digital del semí de algodón a la izquierda, y a la derecha aparece una interfaz principal con una vista general de la capa interna, la piedra, la madera y el cráneo. Y aquí hay un proceso técnico de renderización del gemelo digital del semí, diferentes aspectos del cráneo. El de izquierda ligero, el medio más énfasis, y ya a la derecha el cráneo total. Aquí vemos como a la izquierda un detalle de la espalda y las costillas del semí, donde es visible la presencia de una vara flexible de madera en la parte de arriba. Si le pusieron una varita para darle fuerza. Y en la imagen de la derecha son un detalle de las grandes ligas de las rodillas hechas con cordel grueso de algodón. Así que en algunos sitios el algodón es ligero, en otros es mucho más grueso, según se necesitaba. Y finalmente, una idea de parte de una técnica europea, que cómo se hizo el semí de algodón. Se comenzó a la izquierda poniendo la piedra y el palo, sin todavía colocar el cráneo. Después, en la segunda etapa, se fue confeccionando el coiro de las piernas y de los brazos. En el tercero ya se siguió el proceso. En el cuarto ya se introdujo la cabeza. Bueno, muy interesante. Me choca todavía eso que comentaste, que no se le ha hecho ADN a los elementos de los dientes y del cráneo, que arrojaría una cantidad de informaciones que todavía desconocemos. O sea, que significa que la pieza sigue aportando y descubriendo sus misterios. Y nosotros tenemos que mandar gente a Enriquillo a ver las cuevas. Exactamente. Manolito, bueno, adelante, vamos a escuchar, porque tú tienes también bastante información, bastante trabajos realizados con el semí. De hecho, estás
siguiendo con otra investigación para el Congreso que viene internacional de arqueología que se va a desarrollar en Santo Domingo a mediados de este año, y que dicho sea de paso, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón también lo auspiciará. Entonces, bueno, vamos a comentar. Bueno, pues muy buenas noches. Muy agradecido de que estén ustedes todos aquí. Después de las explicaciones de Bernardo, es muy poco lo que se puede agregar porque ha sido realmente una visión muy completa. Bernardo Vega siempre nos sorprende y nos sorprende gratamente. Solo que en esta ocasión nos ha sorprendido virtualmente. Tenemos ahora un semi-virtual que se mueve y demás. Bueno, esa es la tecnología, ¿no? El semí de algodón es una pieza extraordinaria desde el punto de vista no solamente artístico, artesanal, el manejo del algodón, sino su significado, su relevancia simbólica. Y obviamente está vinculado con el culto a los antepasados, que en los taínos fue muy fuerte. Entonces, se tenía noticia, como dijo Bernardo, del semí de algodón desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XX. En 1892, Rodolfo Gronau hizo una ilustración del semí de algodón bastante fideligna, pero se había desaparecido su huella, no había rastro de su existencia, hasta que afortunadamente Bernardo, con su interés de investigador, hizo una gran pesquisa y se logró incorporar de nuevo al semí de algodón a la arqueología antillana. Yo pienso que eso le ha dado una relevancia, le ha dado una dimensión extraordinaria a todo lo que tenga que ver con las creencias del que tenían los taínos en cuanto a la vida. Los taínos no entendían la vida, que la muerte no implicaba el final de la vida, sino que era un pasaje, era un tránsito hacia otra existencia. O sea, las personas morían en la vida terrenal, pero se mantenían tal cual. Y el semí de algodón lo que trata precisamente es eso de individualizar, de hacer una representación iconográfica de alguien, supuestamente un chamán, por lo que oímos de Bernardo, por los rasgos del semí, pues parecería ser un chamán más que un cacique. Y claro, era la forma de poder mantener esa presencia, ese recuerdo de ese antepasado, incluso de que interactuara con la comunidad a través de los oficiantes de la ceremonia de la cojoba que se comunicaban con el semí, y el semí revelaba una serie de pronósticos y además auguraba, defendía a la tribu, a sus familiares de los malos augurios y demás. Evidentemente, por los rasgos del semí, aparentemente es un chamán, porque como él le enseñó, a través de los vasos efigie estamos viendo la exhibición de la columna vertebral y la costilla y las piernas hinchadas. Eso es un rasgo típico de la dieta chamánica. El indumento del chamán, y es una teoría de Elíade, Michel Elíade, es la delgadez del cuerpo. Cuando lo que queda después de la vida, o sea, del cuerpo después de la muerte, es el esqueleto. Por eso siempre cuando uno va a hablar de una persona desaparecida o los muertos se representan en un estado, el esqueleto es lo que implica que la parte del cuerpo que perdura más allá de la muerte. Por eso el chamán, que tenía como misión ir al más allá, ir al Coibay a rescatarle el alma de los enfermos, comunicarse con los dioses, el hecho de que fuese una persona, y eso es una tradición chamánica de Siberia, delgada, desde el punto de vista parapsicológico, tenía un poder de mucho impacto entre las personas que consultaban a estos médicos curanderos. De modo que el hecho de que tenga las costillas y la columna vertebral y las piernas hinchadas, que no es elefantasis, porque la elefantasis, como bien él dijo, era una enfermedad africana. Aquí no había elefantasis antes de la llegada de los africanos y de los europeos. O sea que cuando uno hace una dieta prolongada, extrema, se le hinchan las piernas. Y eso es sinónimo precisamente de esa condición ritual de los chamanes de la dieta. Es que me da la impresión que el semí de algodón era más un chamán que un cacique. Y el hecho de que tenga, y Colón lo habla muy claro cuando en su primer viaje ve una cesta que tenían los taínos dentro de sus viviendas, que habían los cráneos de sus antepasados.
también los Caribes, Colón lo reporta en Guatemala, en Guadalupe. De modo que, claro, estamos ante una pieza extraordinaria, ¿no? Con una evocación, el recuerdo, la personificación de una persona que, según habla Geraldini, eran los oráculos de la comunidad. Por eso yo pienso que la boca abierta del semí es una forma de expresar que el semí habla, que el semí se manifiesta. De modo que definitivamente yo pienso que el hallazgo de Bernardo de poder traer ese semí y que sea un objeto de estudio y hasta de controversia, como yo que insisto de que el círculo puede ser la ausencia del ombligo, por la connotación y las referencias, el tamaño del círculo que va más allá de lo que pudiera ser la hebilla de un cinturón, y por la cita de Panet de que definitivamente la forma de uno percatarse de que una persona que volvía a la vida por la forma sobrenatural y no por la natural, no necesitó un ombligo para nacer, sino que volvía, pues no tenía necesidad del ombligo, ya que volvió a la vida no por el útero, no por la forma natural del parto, sino que había renacido, ¿no? Y se había, la forma de identificarlo era precisamente la ausencia del ombligo. Por eso, si estamos hablando de una persona que ha fallecido y que el semí lo personifica, estamos hablando de un operito, de un ser espiritual que, claro, se manifiesta, porque como digo, la vida no terminaba con la muerte, pero que definitivamente estaba en otra dimensión, y esa dimensión se evidenciaba con la ausencia del ombligo. Fuera de eso, yo pienso que el semí sigue siendo un campo fértil de investigación y de interpretación por todo el simbolismo que tiene. El simbolismo del culto a los antepasados. Las carabelas, los taínos no solamente la conservaban, quizás la forma más sencilla era dentro de un macuto, una java, una cesta dentro de la casa, sino que también habían los ídolos de la cojoba. En ocasiones tenían oquedades en la cabeza para colocar los cráneos. El que tenemos aquí en el Centro Cultural Taíno de la Casa del Cordón tiene un gran hueco en la cabeza. El que se exhibe en el Museo de La Habana, en el Museo Montané, también tiene un gran hueco. Posiblemente en esos ídolos, que eran de madera, pues se le hacía la cojoba y conservaban los cráneos de los antepasados. Es el caso del semí de algodón, que conserve el cráneo de un antepasado y que precisamente lo que se quiere es personificar, mantener el recuerdo, mantener la vigencia. Y además, quien conservaba esos semí tenía una influencia sobre la comunidad por la relevancia que tenía el hecho de poder tener un intermediario entre la vida y la muerte. Otro aspecto muy importante que Bernardo señaló fue la visión binaria. El semí tiene obviamente dos ojos, o sea, tiene un ojo que ve y aparentemente otro ojo que no ve. Y eso quiere decir que está en la vida y en la muerte, en el día y en la noche, que es un ser natural y sobrenatural. Es realmente esa condición de estar muerto y vivo. O sea, yo pienso que, como digo, el semí tiene una trascendencia enorme y tiene muchísima lectura. Podemos pasarnos la noche entera hablando de las connotaciones mágicas, rituales de esta pieza. Y lo que tenemos que agradecerle a Bernardo es que nos la trajera de nuevo a la arqueología antillana para que fuese objeto de estudio, de interpretación y de admiración por la calidad artesanal que tuvieron los taínos en hacer una pieza de algodón con esa perfección. Así que realmente yo felicito a Bernardo por y que además no se quedó solamente en descubrirla, sino que está haciendo todo un esfuerzo por aplicar tecnología, por interpretar la trascendencia de esta reliquia funeraria de tanta importancia. Muy bien. Yo cuando Bernardo me dijo el título de la conferencia de él de esta noche, me dijo, no digas nada, el gemelo, no vayas a decir nada para crear las expectativas, exactamente lo que él estaba diciendo. El gemelo de algodón, la imagen es que hay otro gemelo de algodón o apareció otro gemelo, pero en realidad me queda la duda, o sea, el hecho de que sea el semí de algodón, no un semí de algodón, ese nombre completo lo hace único porque no ha aparecido otro similar en la región, ni en las excavaciones, ni en los datos escritos de los cronistas. Es decir, es una pieza tan única que solo hay un semí de algodón. No, perdón, los cronistas sí hablan
De semillas de varios algodón. Sí. De algodón. Sí, Sí, claro. Geraldini le mandó al Papa 2. Martinica. Sí, había una tradición de los semí de algodón. Era un ritual funerario de los taínos. Tanto en los semí de madera introducían cráneos como en esto, en ocasiones especiales. La suerte que se ha tenido es que este semí Se conservó. en una materia tan deleznable como el algodón y que los italianos de alguna manera tuvieron el cuidado, ¿no?, de poderlo preservar hasta el presente, porque la humedad, los insectos, es muy vulnerable, es una pieza sumamente vulnerable. Y si la movieron desde que él apareció en la cueva y lo mostraron aquí en Santo Domingo, mucha gente lo manipuló, mucha gente lo movió, etcétera. Es un milagro arqueológico. un milagro, definitivamente. Un milagro arqueológico. Y Bernardo es el santo que lo hizo. Tuvo como Que lo hizo. Tuvo como 10 años. Tuvo como 10 años aquí en Santo Domingo, desde 1892 Exacto. hasta 1905 por ahí. Estuvo en Santo Domingo. La Sábal Blanco cita que lo fue a ver a la casa del almirante. Bueno, ustedes, A mí se me olvidó mencionar que el semí de algodón tiene 75 centímetros de altura. Es la altura desde aquí hasta donde comienza a doblar. Es grande. Además, el cráneo tiene que estar ahí. Lo que pasa es que está muy doblado. Y con el tiempo creo que se está doblando más. Bueno, Bernardo, a todos nos pasa. Y unos años, Dímelo a los mí. años vamos para abajo. Yo perdí 1,5 centímetros, hombre tan vanidoso como él. bueno, se dan cuenta las conversaciones e interpretaciones que se dan con los especialistas aquí. Bueno, iniciamos bien el 2026 con esta eminentísima participación de Bernardo Vega y de Manuel García Arévalo y con el apoyo también de Cristian Martínez Villanueva. Bueno, ahora lo que les recordamos que cada 2 miércoles nos citamos aquí con temas importantes de la cultura taína y también de la cultura dominicana y sigan participando, viniendo, que nos sentimos muy a gusto con ustedes. Pasen una feliz resto de la noche. Hay un brindis para todos y muchas gracias por su presencia.